Gracias por escuchar nuestros audios y podcast en RTVE Play Radio y en nuestra aplicación móvil de RNE. Solo cuando el túnel está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Del túnel, ojalá sea pronto. Llegamos. Bienvenidos. Programa especial. Estamos en Semana Santa, un tiempo de resurrección. Ya comenzamos desde el estudio 104 de la Casa de la Radio con la más cordial bienvenida en nombre de todo el equipo que esta noche se encarga de realizar el programa. La parte técnica, Jesús Carreras, Rosa Rodríguez en la locución y producción, Natalia Sotíos en la realización y coordinación, y este que os habla, Miguel Blanco. Un placer estar juntos también en Semana Santa. Abrimos redes sociales. Estos son nuestros medios de contacto. Nuestro email, espacioenblanco@rtv.es. El WhatsApp, 633 50 50 11. Y si deseas unirte a nosotros en las redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter, teclea eBlanco Radio. Te esperamos. Conecta con nosotros. Ustedes que controlan como siempre Juan Gómez, Antonio Baena y Ramón Álvarez. Y tenemos muchos temas preparados para hoy. Ahí va un avance. Este programa especial nos propone diversos temas. Comenzaremos viajando. El destino, lugares inquietantes. Sitios donde habita el misterio y hasta el miedo. Seguiremos viaje para descubrir en nuestro país lugares emblemáticos relacionados con la alquimia. Y para terminar, un paseo por un camposanto. Un viaje diferente para tiempos de vacaciones que deseamos os sirva de compañía y de descubrimiento. Esas son las intenciones de este programa especial de vacaciones en plena Semana Santa. Dicen, un tiempo de resurrección. Y para comenzar, la invitación a acompañarnos. Hay lugares inquietantes esperando, ya veréis. En estos días especiales os proponemos una guía de viajes. Será original. Propone lugares donde el susto está asegurado. Un viaje por el mundo a la búsqueda de terrenos enigmáticos está ya preparado. Disfruta de él. Pues nos vamos en este tiempo especial. Dicen que a pasar miedo. Nuestro invitado, un compañero, hace mucho tiempo que está metido en estos temas, Lorenzo Fernández. Bueno, aunque de bueno tiene poco. Buenas noches, don Lorenzo. ¿Qué tal, Miguel? Tú tampoco tienes mucho de blanco, ¿eh? Yo no digo nada.
Por eso, digo que no eres bueno porque te gusta meter miedo, tío. ¿Por qué? ¿Te gusta? No sé si pasarlo. Yo siempre he dicho que me gustaba en el pasado tener esa sensación, pero a ti te gusta meter miedo, ¿eh? Pero me gusta por un motivo muy sencillo, es decir, parto de la idea de que el miedo lo puedes entender de muchas formas, ¿no? Con muchos conceptos. Evidentemente, el miedo, tú bien lo sabes, que hay lugares o viajes en los que no deja de ser esa especie de luz roja que se enciende, ¿no? Esa alarma que te advierte que cuidado, que si das un paso más, pues puede ser el último, ¿no? Ese no es el miedo que a mí me gusta. A mí el que me gusta es el miedo de la hoguera, el miedo de la noche, el miedo en el que tú estás acompañado de un montón de amigos y de repente a alguien se le ocurre decir, ¿habéis oído hablar aquella historia en la que un espectro... Ese es el miedo que a mí me gusta porque es un miedo controlado, ¿no? Y siempre es apetecible. Y ya se lía cuando uno empieza así, ¿verdad? Claro, evidentemente. Si además tienes un buen fuego y la tormenta se acerca, pues poquitos elementos más te hacen falta para pasar un buen ratito de miedo. Y tú que has estado en muchos sitios, has contado muchas historias, acabas de escribir un libro que se llama Susto o Muerte, Terrores Nocturnos, en donde recopilas algunas historias increíbles. Yo me acuerdo, ¿sabes, Lorenzo? La anterior vez que estuviste, una de las veces que estuviste en el programa, hablabas de una iglesia que estaba llena de figuras blancas. No recuerdo dónde era. Aquel sitio sí que daba miedo, ¿eh? Ese sitio es una pasada, es San Jorge Lukova y se encuentra en la República Checa. Es uno de esos sitios que a mí particularmente, quizás, fíjate, no tanto por la historia, aunque la historia está llena de incidentes, de muerte, porque hay que decir que tú cuando llegas a este lugar, que está muy, muy alejado de Praga, está totalmente fuera de las rutas turísticas, es decir, tienes que saber que eso está ahí para acercarte. Pues de repente te encuentras con una iglesia que está en un estado de abandono bastante importante y lo que te encuentras dentro es el trabajo de un estudiante de Bellas Artes que decidió rendir homenaje a la enorme cantidad de muertos que hubo en este lugar cuando tiempo atrás estaban, bueno, pues con un velatorio y de repente se les cayó el techo. En fin, no es por frivolizar, pero allí se murió prácticamente todo el mundo menos el muerto que estaba dentro de la caja, ¿no? Y a partir de ese instante lo que ocurrió es que este hombre, rememorando esa historia, se le ocurrió crear pues una especie de purgatorio, ¿no? Una especie de mundo de espectros en el que tú entras y te encuentras diferentes figuras huecas como si fueran ensabanados, ¿no? Personas que tienen la cabeza, el cuerpo cubierto con sábanas. Cuando te enfrentas a eso, con los contraluces de este lugar y conociendo la historia, sabiendo además que estás alejado de cualquier lugar civilizado, te aseguro que se te ponen de punta. Seguro que se ponen de punta los pelos. No vamos a ir tan lejos, vamos a quedarnos en algunas zonas más cercanas que tú has investigado. A los pies de la cama, es una de las historias que recoges. ¿Dónde se desarrolla y qué ocurre a los pies de la cama? Hemos contado multitud de historias, a veces de experiencias, en las que nuestros oyentes se ven con algo que está ahí al borde de la cama, que no es humano y que, eso sí que da miedo. Eso sí que da miedo, Miguel. Mira, yo parto de la idea de... A ver, este libro no deja de ser un libro en el que he intentado... Es que es complicado. He intentado demostrar que a veces la ficción puede superar a la realidad, pero me he encontrado con 9 historias en las que esto no ocurre. La realidad siempre supera la ficción. Y aun siendo relatos, al final de cada uno de ellos lo que he puesto es ese caso, esa historia, ese argumento real en el que he basado el relato. Bueno, pues yo no sé qué da más miedo, sinceramente. Bueno, sí lo sé porque es evidente que la realidad da mucho más miedo, ¿no? Pero en este caso, esta historia está basada, ¿no? en algo que tuve, en un caso que tuve la oportunidad de investigar en el año 1996, fíjate, hace ya mucho tiempo. Prácticamente hacía unos meses que había nacido la revista Enigmas, entonces esto del mail no existía. O lo recibías la información a través de correo postal o la recibías a través de fax, ¿no? Y recuerdo que me llegó un fax procedente de Calahorra, de La Rioja, donde me decían que había una serie de chavalas que estaban pasando un momento muy malo. Incluso una de ellas había tenido 2 intentonas de suicidio. Estaban produciendo fenómenos muy, muy extraños en su casa a raíz de la práctica de una ouija. Bueno, pues aquello enciende esa alarma a la que me refería antes y me fui para allá, ¿no? Y lo que me encontré era a 2 chicas totalmente desesperadas, a un tercer amigo, que era, bueno, pues quizás el que intentaba dar tranquilidad a la escena. Y lo que me contaban es que durante la realización de una ouija, en la habitación de una de ellas, de repente el vaso que utilizaban como máster se elevó de forma completamente antinatural y se estalló literalmente
literalmente contra la pared cercana, ¿no? A partir de ese día, Ana, que era la chica que vivía en esa casa, para que te hagas a la idea, esa casa estaba compuesta por 3 plantas y en la tercera planta solo estaba la habitación de esta chica. Bueno, pues por la noche ella aseguraba que de repente, pues a eso de las 2, de las 3 de la mañana, completamente despierta, veía cómo alguien se colocaba a los pies de la cama. La cuestión es que, pensando que se trataba de un efecto onírico, que estaba alucinando, que estaba metida en el sueño y no era consciente de ello, lo que hacía era algo tan sumamente humano como protegerse la cabeza con la manta. La cuestión es que cuando se destapaba la manta, aquello ya no estaba a los pies de la cama, aquello se encontraba junto a ella. ¿Te imaginas abrir los ojos y tenerlo al lado? A mí no me gustaría, sinceramente, porque el caso fue a más. Esta chica, de repente, las noches se hacían demasiado largas, había ocasiones incluso por la mañana en las que amanecía literalmente rígida sobre los escalones que terminaban en su habitación, y te aseguro que eran unos escalones bastante altos, con magulladuras en el cuerpo, como si alguien durante la noche lo hubiese estado golpeando. La situación se volvió tan sumamente turbia que al final la familia decidió abandonar la casa. Y pasaron los meses. Aquello más o menos se olvidó, la casa quedó pues como un lugar en el que eventualmente se juntaban los amigos para hacer alguna fiesta, hasta el día en el que ocurre precisamente lo que a mí me informan y por lo que llevo allí, ¿no? Y es que están 2 parejas. En la habitación de Ana se encontraba la propia Ana con su novio, y en la planta intermedia había un salón y se encontraba Basilio, el tercero en discordia, con su novia. Bueno, pues parece ser que con la puerta cerrada, y era la única entrada que había a esa casa, de repente empiezan a escuchar como alguien, lo definieron como alguien anciano, por el andar, ese caminar pesado, empezaba a ascender por las escaleras. Decían que era como si fuera con el hombro izquierdo rozando contra la pared, hasta que ese sonido se para, y lo que Basilio, que era este muchacho, observa delante de la puerta del salón, no entraba, o sea, no había luz eléctrica, era la luz que entraba desde la calle, desde las farolas de la calle. Lo que aseguró ver es una sombra de 1,70 m, 1,80 m, que portaba ni más ni menos que un cuchillo en sus manos de 30 centímetros de hoja. Joroba, cada vez se pone más dura la historia. Pues todavía queda algo, Miguel. Y es que, evidentemente, en ese momento Basilio empezó a llamar, a gritar, ¿no? A advertir a Ana que bajaran corriendo de la habitación que estaba en la tercera planta, porque aquello había girado y continuaba caminando hacia arriba, aquello fuera lo que fuese. Bueno, pues cuando llegaron a la puerta de la casa, los que estaban en la planta superior no habían visto absolutamente nada, y interrogando literalmente a Basilio, que se encontraba de espaldas a la entrada de la casa, es decir, lo que era el vacío de la entrada quedaba a sus espaldas, ¿no? Este hombre, totalmente alterado, empezó a contarles lo que había ocurrido, lo que había visto. Los demás dijeron que no habían visto nada, y cuando estaba en todo esa euforia, ¿no? de narrar lo que había sucedido, de golpe y porrazo, este hombre, que tenía, por cierto, no lo había dicho antes, tenía la parte izquierda del cuerpo paralizada a raíz de un accidente que tuvo cuando niño, de golpe y porrazo, lo que dicen los testigos es que salió casi volando hasta mitad de la calle, gritando porque le quemaba la espalda. Cuando le levantaron la camisa, lo que había en su espalda, vete a saber qué era lo que le había empujado, era ni más ni menos que una mano enorme con los dedos muy alargados. Wow. ¿Durante cuánto tiempo ocurrió todo esto? ¿Veían a los pies de la cama esa figura muy a menudo? Estuvieron prácticamente durante 3-4 meses observando esa presencia, no todos los días, aparecía de vez en cuando, incluso había ocasiones en las que llegaba a hablarle. Lo que decía Ana, en este caso la testigo principal, la que pues intentó suicidarse en 2 ocasiones, es que no veía boca, porque realmente ella hablaba de una especie de silueta, más bien como una especie de sombra, ¿no? Y no sabía si realmente le estaba hablando, le decía algo así como, es que no me conoces, o lo recibía mentalmente, es lo que ella no sabía. Estamos hablando de 2 chicas de 16 y 17 años, es decir, mira, yo lo que he intentado con este relato, aparte, ¿no? de narrar esta parte que es la real, con lo cual podemos imaginar que en este caso la realidad sí es mucho más aterradora que cualquier relato de ficción, lo que he intentado es advertir, ¿no? Lo que decimos siempre, Miguel, lo que tú y yo hemos hablado en muchas ocasiones, cuidado con esos mal llamados juegos, cuidado, que yo no creo que a través de un vaso de Danone o de un vaso
paso cualquiera se manifieste un espíritu, el demonio o lo que sea, pero seguramente en mentes que están en plena formación, cualquier atisbo de que lo que se manifiesta a través de ese tablero es exógeno, es decir, externo a nosotros, cualquier atisbo de pensar eso puede provocar, bueno, pues puede provocar problemas psicológicos e incluso, como ha habido casos, puede provocar hasta la muerte. Las consecuencias de la Ouija y esos extraños juegos a veces. ¿Se terminó toda la historia? ¿Paró de repente o...? Paró con el tiempo, porque nosotros en aquel momento, bueno, pues tú sabes que las revistas entonces gozaban de un presupuesto que ahora no gozan, y por aquel entonces sí había un buen equipo de hipnoterapeutas. Aquella chica, concretamente la protagonista principal, fue sometida a diferentes sesiones de hipnosis. Surgieron cosas súper curiosas, Miguel, porque esta casa estaba pared con una de las iglesias que hay en esta ciudad, y recuerdo que cuando, bueno, pues hubo un día en el que yo me quedé allí solo, eché a todo el mundo con la intención de ver la casa con tranquilidad y que nadie me influyese, ni me contasen, ni me alterasen, ¿no? Y recuerdo que al abrir la ventana, creo que era del salón, que daba, ya te digo, a la iglesia, pude observar la pared y vi que había una inscripción en esa pared. Estamos hablando de la pared de una iglesia centenaria, por lo tanto esa inscripción seguramente llevaría allí mucho tiempo. Nunca supe lo que significaba aquella inscripción, nunca lo supe, o por qué hace cientos de años alguien la puso, pero decía textualmente así: la maldición de la madre arrasa y destruye de raíz hijos y casa. ¿Y te acuerdas todavía? Perfectamente, te la puedo volver a decir si quieres. Es que no se me ha olvidado, porque son escenas, son momentos, son frases en este caso, que te provocan tal impacto. Claro, yo en ese instante... no sé de qué forma, sinceramente, no sé de qué forma, pero estaba convencido y sigo estando convencido de que aquello estaba totalmente ligado, completamente asociado a lo que había ocurrido en el interior de esa casa. ¿No saliste corriendo? Hubo un momento a lo largo de la noche en el que, bueno, la sugestión es terrible, ¿no? Yo creo que nuestra mente puede llegar a ser el peor de nuestros enemigos, ¿no? Y sí hubo un momento en plena noche cuando estaba en ese salón completamente solo, con la poquita luz que se colaba por las rendijas de la ventana, observando la misma entrada en la que Basilio vio a esa sombra con ese supuesto cuchillo, que la sugestión actúa, y hubo un momento en el que empecé a escuchar, seguramente fue mi imaginación, pero empecé a escuchar, pues la sensación que me dio es que era una especie de respiración, como si alguien caminara, y en ese instante lo que sí te puedo decir, algo parecido a eso, lo que sí te puedo decir, Miguel, es que en ese instante mi reacción fue la de girarme y contemplar que la ventana era fácil de abrir. Si llego a tener más percepciones, en ese instante yo te aseguro que me tiro por la ventana. En Calahorra ocurría esta historia. Nos vamos a otra, si te parece, ¿vale? Sí, claro. Si hay sitio, cosas que dan miedo aparte de la cama, es ver un espejo. Un espejo en un pasillo, quizá con media luz, ¿no? Cuéntame un poco esta historia, ¿dónde ocurre? ¿Qué es? Es una historia que yo estoy convencido de que a la persona que participó de la misma no le va a importar que la cuente, porque bueno, tú lo conoces muy bien y él creo que incluso llegó a recrearla en su programa de televisión. Pero la ficción en este caso está representada en un chaval que tiene 9, 10 años, que tiene una serie de percepciones que no lo cuenta. Es decir, es un niño que, como decía en la película de Shyamalan, pues en ocasiones veo muertos, ¿no? Pues en este caso a este niño le sucede algo parecido. Y este niño va con un amigo a una casa que tiene un pequeño hotelito que tiene su madre en el Valle del Pas, en Cantabria, que es una tierra que tú y yo conocemos muy bien. Uh-huh. Bueno, pues en este lugar hay una primera planta, que es la que habitan, la que han convertido en vivienda. El resto de plantas, hasta 4 plantas por encima, están prácticamente abandonadas. Pues podemos imaginar habitaciones desvencijadas, las puertas medio abiertas, los números prácticamente caídos, ¿no? Y un pasillo que está lleno de espejos. La cuestión, lo que yo he intentado recrear en este relato, es lo que puede ocurrir cuando esas mantas que cubren los espejos se caen. Esta es la ficción. La realidad es muy bien distinta, aunque no sé si menos aterradora. No sé si quieres que te la cuente. Estoy deseando.
Pues mira, hace muchos años, tú nos conoces, Miguel, desde hace muchos años, muchos años. Nos conociste tanto a Iker como a mí, a Iker Jiménez como a mí, nos conociste siendo muy jovencitos. Y a Iker y a mí, tú bien sabes que nos gustaba tanto el misterio como la fiesta. Éramos jóvenes. Bueno, pues teníamos un tercer amigo en discordia, Gerardo Sanz, que sus padres tenían un hotel que se encontraba justo al lado de la estación de Oropesa de Toledo, la estación de tren, con lo cual estaba apartado de la ciudad. Esta casa, este hotel, para que te hagas una idea, toda la primera planta la habían convertido en vivienda y las plantas superiores estaban totalmente abandonadas. Bueno, pues este amigo nos invitó a que fuéramos un fin de semana con él, a estar allí y tal. Bueno, total, que salimos por Madrid. El caso es que se nos hizo muy tarde y a eso de la 1 de la mañana Iker y yo dijimos, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Pues vámonos para ver a este. ¿Se va a enfadar? Bueno, pues da igual, vamos para allá. El caso es que llegamos a las 3 de la mañana y cuando llegamos empezamos a llamar a una ventana que estaba prácticamente a ras de suelo. Con tan mala fortuna que cuando se subió la persiana había un señor con un mostacho muy poblado y con una cara de enfado que no te puedes hacer a la idea. Y era el padre de nuestro amigo. Claro, la bronca que nos cayó fue tremenda por mucho que le dijéramos que su hijo nos había invitado. Su hijo, lógicamente, ya estaba durmiendo. Bueno, pues este hombre, que conocía perfectamente nuestros gustos un poco extraños por esto del misterio, nos invitó a entrar, vuelvo a repetir, muy mal encarado, y cuando entramos recuerdo aquella imagen, Miguel, porque era un pasillo larguísimo que terminaba en un salón enorme. Y a lo largo de ese pasillo, digamos que estaba lleno, pues yo qué sé, habría como 20 cuadros en cada lado de la pared, ¿no? Bueno, según íbamos avanzando a la habitación que este hombre nos iba a dejar, nos empieza a contar que vamos a dormir en una habitación que tiene un cuarto de baño y que ese cuarto de baño a su vez comunica con otra habitación. La habitación de la endemoniada, nos dice. Claro, en ese instante te puedes hacer a la idea de que a nosotros se nos abren los ojos, pero se nos abren todavía más las orejas, ¿no? Porque cuando abrimos la puerta, aquello chirría, ya podéis entrar. Vemos una cama de matrimonio y vemos una persiana que está rota. Por lo tanto, la habitación, en el momento en el que apagamos la luz, era boca de lobo. Bueno, fue una noche terrible en la que estuvimos escuchando todo tipo de sonidos procedentes de las plantas superiores. Daba la sensación de que en cualquier momento de la otra habitación iba a aparecer una señora pegando gritos y con la cabeza dando vueltas. Y la cuestión es que por fin amaneció. Y a eso de las 8 de la mañana alguien llama a la puerta. Abrimos y sin mostacho era nuestro amigo que estaba con un cabreo soberano. Y nos empieza a preguntar, ¿pero qué es lo que habéis hecho esta noche? Con perdón, pero es que su frase fue, ¿qué habéis hecho, cabrones, esta noche? Que mi padre está con un cabreo tremendo. Nosotros, evidentemente, no habíamos hecho nada más que abrazarnos del miedo que teníamos. Y cuando nos asomamos al pasillo, Miguel, todos esos cuadros que estaban colgados estaban colocados como si alguien los hubiera girado sobre la alcayata y hubieran quedado como si fuera una especie de parasol. Más de 40 cuadros. ¿Quién había hecho eso? Años después le preguntamos a nuestro amigo Gerardo que si había sido una broma. Llamó por teléfono a su padre para preguntarle, papá, que dicen que si esto fue una broma. Y el padre, recordando aquello, se volvió a cabrear soberanamente con nosotros. Lo desconocido te aguarda en un lugar. Espacio en Blanco con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. Y esta noche con Lorenzo Fernández Bueno, susto o muerte, contando historias de este tipo. ¿Por qué le llamaban la habitación de la endemoniada? Porque parece ser que tiempo atrás, cuando este lugar era parada de carruajes, date cuenta que estamos hablando de un hotel que había pasado de ser anteriormente fonda, es decir, era un edificio con mucha solera y con mucha antigüedad. Bueno, pues cuentan, de esto nos enteramos bastante tiempo después, ¿no? Que parece ser que una chica dentro de esta habitación murió convulsionando, seguramente porque la pobre chavala tenía ataque de epilepsia, pero hubo un tiempo en el que esto era completamente desconocido por la medicina y en vez de actuar el médico, el que actuaba era el cura, ¿no? Y a la pobre chavala parece ser que la atiborraron literalmente de mejunjes para intentar salvarla y murió pues entre espasmos, entre ejaculatorias, expulsando espuma por la boca y con los ojos prácticamente saliéndose de sus órbitas, ¿no? Y desde entonces se ganó la fama de la habitación de la endemoniada. Yo quiero pensar que tenía que ver más con una enfermedad física con que realmente ahí hubiera habido algún tipo de intervención diabólica, ¿no? ¿Cómo terminó la historia, aparte del padre de tu amigo cabreado, todo por vuestra culpa? ¿Hubo alguna explicación de por qué los cuadros estaban vueltos?
No hubo ninguna explicación a los cuadros, no hubo ninguna explicación a que en la planta superior durante esa noche, que también nos lo achacó a nosotros, se hubiera oído, bueno, pues como si alguien estuviera desplazando muebles, como si hubiera mucho movimiento, no de muchas personas, pero sí mucho movimiento. No hubo explicación. Y lo que sí, cuando ya conseguimos que esta persona se sosegara, sí nos estuvo comentando que los antiguos dueños de ese edificio ya decían que había una serie de habitaciones, pues lo que suele ocurrir en muchos hoteles, ¿no?, de España y del mundo. Había una serie de habitaciones en las que desde tiempo inmemorial pues se contaba que se producían fenómenos extraños de todo tipo. Incluso en la tercera planta se hablaba de una habitación en la que una persona había perdido la vida voluntariamente, en este caso porque se había ahorcado, ¿no? Y era una habitación que siempre permanecía cerrada. Bueno, pues dio la casualidad de que nosotros al día siguiente, cuando fuimos a recorrer este edificio para verlo, la verdad es que era un plató extraordinario para una película gótica de terror, ¿no? Resulta que esa habitación, incomprensiblemente, estaba abierta. Wow. ¿Cómo está el sitio ahora? ¿Sabes algo de ello? Hace mucho tiempo que no voy por allí. La verdad es que, mira, hace unas semanas pasé precisamente por otros motivos por las cercanías de Oropesa y me dio la cosa de voy a parar a ver cómo está este sitio, pero hace mucho tiempo que no paro por allí. Esta persona a la que tanto Iker, estoy convencido, como yo mismo le guardamos un cariño tremendo, nuestro amigo Gerardo, unos años después tuvo un accidente de moto y el pobrecito pues se nos fue al otro mundo y ya pues evidentemente con la familia perdimos el contacto. RTV, la que quieres. He subido promesa por promesa esta larguísima escalera de meses. Lo consiguieron. ¿Quién se mira hacia adentro como un cadáver? Sus versos llegaron hasta aquí. Y si bien nadie brinda en tu memoria en las noches festivas... Ahora es el momento de los tuyos. Si tienes menos de 30 años y quieres ver tus poemas publicados, Radio Nacional de España y la Fundación Montemadrid te dan la oportunidad en la 14ª edición del Premio de Poesía Joven. Consulta las bases en rtve.es. Tienes de plazo hasta el 31 de mayo. Radio Nacional de España, la que quieres. Susto o muerte, terrores nocturnos. Vamos a otro lugar, arriba de Santiuste. Ahí hay una dama de blanco. Familia. Has cogido precisamente los capítulos en los que, bueno, la verdad es que hubo un tiempo en el que Iker y yo, es que tú bien lo sabes, ¿no? Estabais en todos los sitios. Todos sitios. Éramos los reporteros de la revista Enigmas, éramos los reporteros del Espacio en Blanco, por lo tanto nos movíamos mucho y vivíamos cosas muy curiosas, ¿no? Y esta de arriba de Santiuste, pues la verdad es que fue de las cosas más curiosas y yo creo que más aterradoras que pudimos vivir, ¿no? Recuerdo que el padre de Iker, un mando de la Guardia Civil de Castilla-La Mancha, le comentó que había un castillo que se encontraba aproximadamente a unos 30 kilómetros de Sigüenza, en lo alto de un páramo totalmente abandonado, y donde decían que se veía una dama de blanco, que los excursionistas, digamos que ese lugar tenía un patio central, ¿no? Ahí había quien acampaba y decían que los excursionistas salían literalmente corriendo como alma que lleva el diablo porque por las almenas veían el espíritu de una mujer pasearse. Claro, pues te puedes imaginar que inmediatamente tienes un supuesto espíritu, tienes excursionistas que salen corriendo, que acampan en un lugar solitario, pues nosotros cogimos nuestros bártulos y nos fuimos para allá, ¿no? Y cuando llegamos al atardecer. Recuerdo que empezamos a ascender al castillo porque no se podía subir en coche, había que hacerlo andando. Y al llegar a la puerta principal, intentamos abrirla, pero con bastante esfuerzo, porque estaba totalmente atrancada por ladrillos, por piedras, costó bastante, ¿no? Teníamos una linterna, ¿recuerdas aquellas linternas que antiguamente regalaban con las pilas? Sí. Bueno, pues te puedes hacer a la idea de lo que alumbraba aquello, no alumbraba prácticamente nada, ¿no? Pero sí recuerdo que al abrir aquella puerta nos encontramos un salón, un primer salón, donde con letras góticas enormes, y cuando te digo enormes es que cada letra podía medir más de 1 metro, ponía por un lado Pulcra Mali y por otro lado Malignum. Aquello nos impactó. No me has dicho, Lorenzo, cómo estaba el castillo. ¿Estaba todavía en buenas condiciones el lugar?
El lugar estaba en condiciones bastante aceptables, porque hay que decir que en los años 70, 80, cuando aquello estaba totalmente destrozado, el castillo cayó en manos de una secta muy conocida internacionalmente, y lo que hicieron fue organizar una serie de talleres en este lugar y prácticamente reconstruyeron el castillo entero. O sea, estaba realmente no habitable, lógicamente, porque había mucho trabajo que hacer, pero sí tenía su techumbre perfectamente formada, las estancias estaban muy bien construidas, las paredes habían sido levantadas y reforzadas, por lo tanto, estaba en un estado bastante bueno. Bueno, pues cuando llegamos allí, enfilamos un pasillo larguísimo que desembocaba en ese lugar donde acampaban los excursionistas. Era un pasillo con suelo de piedra, lo recuerdo perfectamente, y de repente vimos que había una trampilla en el suelo. Bueno, pues nos asomamos y no sé si decirte si aquello era una cripta o era una fresquera. El caso es que había una estancia abovedada en cuyos techos aparecía pintado en un rojo muy intenso todo tipo de pentáculos, pentagramas, cruces invertidas. Wow. Bueno, aquello nos empezó a dar un mal rollo extraordinario, sobre todo cuando llegamos al final del pasillo y vimos que, independientemente de que se abría este gran patio, había una escalera de caracol que ascendía a la segunda planta. Bueno, pues al llegar a la segunda planta, de repente observamos que las contraventanas, por el viento, no paraban de abrir y cerrar. Estábamos solos en este lugar, solo había una entrada y por lo tanto solo había una salida, salvo que te tiraras por las almenas. Vimos que había una enorme mesa redonda. Ojo, cuando digo una mesa no estoy hablando de una mesa al uso, estamos hablando más bien de un tablero redondo, ¿no? Que estaba lleno de velas gastadas de color rojo y de color blanco. Y en la pared, dibujado con grandes trazos, había diferentes demonios, caras de demonios, de los que salían pues una especie de bocadillos. Pues eso, ¿no? Lo de los cómics, donde están las letras, ¿no? Y en el interior de los bocadillos lo que aparecían eran todo tipo de invocaciones. Por lo tanto, nos dimos cuenta que ni dama blanca ni puñetas. Allí lo que se estaban realizando era una serie de cultos muy oscuros y seguramente el tema de la dama blanca era una excusa más para que la gente, bueno, pues para que los curiosos nos acercasen, ¿no? ¿Cómo termina la historia? ¿Os vais de allí tranquilitos y calentitos? Uy, sí, muy tranquilitos nos fuimos. Todavía faltaba lo peor, Miguel, todavía faltaba lo peor. Y es que cuando vimos aquello, lógicamente, mira, yo creo que hay temas que se crea o no se crea en ellos, los tenemos tan interiorizados, forman parte de eso que llamamos alma, que nos provocan, yo creo que más miedo que cualquier fantasma o que cualquier extraterrestre con malas intenciones, ¿no? Es todo lo que tiene que ver con el demonio, con el diablo, con lo cual en ese instante Iker y yo nos agarramos uno a otro. Evidentemente la idea era que ninguno de los dos saliera corriendo, porque la histeria puede ser muy mala consejera en lugares como estos. Empezamos a descender las escaleras y cuando llegamos al pasillo, a la altura de ese agujero que se abría y que daba a esa especie de cripta, de repente, Miguel, y esto te lo puedo jurar por lo más sagrado, empezamos a oír como en la planta superior donde acabamos de estar se empezaron a oír pasos que empezaron a acelerar y que se dirigían hacia las escaleras por las que nosotros acabábamos de bajar. Esos pasos corriendo llegaron a las escaleras y en ese instante ni amistad ni puñetas. Cogimos los dos como desesperados y salimos corriendo. A tal punto de que cuando por fin cogimos el aire de la noche en el exterior y unos metros más abajo de esa puerta que nos había costado abrir anteriormente al entrar, de repente vimos como esa puerta, como si fuera una especie de hoja de papel, alguien desde el interior con una fuerza violenta la cerraba. A lo que fuera no le gustaba vuestra visita. No, y de hecho te digo más. Entonces, es lo mismo que antes te decía que no existía el mail, tampoco había teléfonos móviles, por lo tanto estaba el teléfono de casa y poquito más, ¿no? En las semanas siguientes, Miguel, nosotros teníamos tanto miedo que no hablábamos del asunto. O sea, es que no queríamos ni nombrar el nombre del castillo, porque nos daba la sensación de que aquello era como una especie de invocación que podíamos atraer a lo peor de lo peor, ¿no? Lo que sí es curioso es que días después, a primera hora de la mañana, yo en mi casa, en casa de mis padres por aquel entonces, ¿no? De repente recibo una llamada de teléfono, en el teléfono de casa. Cojo el teléfono, descuelgo y sin buenos días ni nada por el estilo, una voz ronca me dice textualmente lo que te voy a decir ahora. El espíritu de Guadalajara ha vuelto. Os vamos a matar. Y de repente me cuelgan. Bueno, pues instantes después me llama Iker y me dice, ¿sabes lo que me ha pasado? Y digo, sí, lo que me acaba de pasar a mí ahora mismo.
¿Alguna explicación? Si fue una broma, no entiendo quién la pudo orquestar, porque nosotros, te digo, no se lo comentamos a nadie, pero no se lo comentamos a nadie simplemente por el miedo que nos provocaba tan solo citar el nombre del castillo. Durante muchos años le dimos muchas vueltas, intentamos buscar una explicación, pero no se la encontramos. Yo quiero pensar que alguien, de una forma u otra, se enteró, alguien, de una forma u otra, supo el teléfono nuestro, y alguien, de una forma u otra, decidió que esa mañana iba a fastidiar a dos chavales. Sí es cierto que en este castillo, uno de los grandes históricos de nuestros temas, al que tú conociste perfectamente, Antonio José Alés, durante el rodaje de un piloto en este mismo castillo, y te hablo de décadas atrás, décadas antes de que nosotros fuéramos, y por supuesto nosotros esta historia la conocimos mucho tiempo después, ¿no?, de que fuéramos por primera vez, ¿no? Parece ser que estaban grabando un piloto, con él estaba todo el equipo de técnicos de su programa Medianoche, que por aquel entonces estaba en la cadena SER, y parece ser que lo que estaban haciendo era recrear la aparición de un fantasma de tal forma que había unos volumétricos que cuando ese fantasma aparecía saltaban. El fantasma era el de una dama de blanco a la que se conocía como Manuela, que forma parte de la leyenda de este lugar, porque parece ser que, bueno, que en época de la conquista musulmana, pues una mujer cristiana fue asesinada en este lugar y luego se aparecía. Lo que nos vienen a contar muchas leyendas en muchos lugares como este. Bueno, pues recreando esa escena se fueron a cenar, ya con todo preparado para después de la cena proceder al rodaje, ¿no? Lo que pasa es que no les dio tiempo, porque según estaban cenando, los volumétricos empezaron a saltar, y cuando subieron a la planta en la que nosotros habíamos visto esas pintadas y de donde procedían los pasos que posteriormente nos habían seguido, parece ser que se había manifestado algo completamente inesperado. ¿Que se llamara Manuela o no? Pues cualquiera lo sabe. Lo cierto es que era una dama de blanco. Qué bonitas historias, cómo me gusta. Nos vamos casi terminando a otro lugar que conocemos bien, un sitio increíble, la Ermida y un balneario. Aquí recrear una historia que está basada en una historia también que fue ficticia, pero que nos dio una de las noches más increíbles yo creo que del tiempo que llevo dedicado a estos temas. Desde luego fue de las más aterradoras y de las más divertidas. Así que, si te parece, lo que voy a ir es a la parte real en la que está basada este relato, ¿no?, que forma parte del libro. Situamos, si te parece, el lugar, el balneario, la Ermida, ese pasaje que lleva ese pasaje que lleva paisajes increíbles. Bueno, quien no lo conozca, es muy sencillo. Estamos en Cantabria, concretamente en el desfiladero de la Ermida, y cuando uno va a Potes, pues obligatoriamente tiene que pasar por este balneario que se encuentra en el corazón del desfiladero. La cuestión es que hace años, lo que ahora es uno de los mejores balnearios que hay en el norte de España, y que por supuesto se puede utilizar porque está en activo, hace unos años, cuando fuimos nosotros, estaba completamente abandonado, estaba totalmente destrozado, lo que le daba un encanto también muy especial. Bueno, pues Juan Vallejo, que por aquel entonces estudiaba en el Centro de Estudios del Vídeo, tenía un profesor dentro de este centro que era director de cine. Y lo que este hombre le dijo a Juan Vallejo es que juntara un grupo de expertos en esas cosas del misterio, porque iban a rodar una película que se iba a titular Voces. ¿Qué significaba esto? Bueno, perdona, ¿cómo se iba a titular? Que no... Voces. La cuestión es que el argumento, por contarlo de forma rápida, iba de un grupo de excursionistas que estaban recorriendo este desfiladero de la Ermida. De repente ocurría algo tan habitual, sobre todo cuando vas tú, Miguel, a Cantabria, que es que lloviera, ¿no? De repente empezó a llover muchísimo y los jóvenes pues decidieron guarecerse en el único lugar que había en ese barranco que tenía techumbre, que era ese balneario abandonado. Bueno, pues cuando los jóvenes llegan a este lugar, de repente, pues imagínate que estamos tú, que está Rosa, que está Natalia, que estoy yo. Yo de repente empiezo a oír las voces mentalmente, las voces de Natalia. Tú empiezas a oír las mías. Rosa empieza a oír las de Miguel. Y de repente ahí se forma un cacao extraordinario, salvo una quinta persona que escucha las voces de la casa. Ese era el argumento de la película. ¿Para qué querían que fuéramos nosotros? Bueno, pues en ese equipo estaba yo, que era un cotilla. Yo iba simplemente para actuar de notario y apuntar que todo se hacía de forma correcta, que la praxis era la correcta y que no había ningún tipo de montaje. Y habían llamado a Pedro Amorós, que es el presidente de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas, para que grabase psicofonías. Pedro Amorós además iba con el que era su segundo de a bordo, Pedro Fernández, ¿no? Pues allá que nos fuimos. Y en esa primera reunión el director nos colocó a Germán, me acuerdo
acuerdo perfectamente de aquel chaval, que era el que debía de seguirnos con una cámara para grabar el making of, porque la idea era, después de emitir la película, hacer unos discos compactos, por un lado la película y por otro lado el making of de unos investigadores que iban a buscar voces y que, bueno, pues vete tú a saber si obtenían voces en este lugar. La cuestión es que el chico este que nos colocaron pues tenía que grabar todo ese making of y ya de primeras nos dijo, mirad, yo lo siento mucho, pero yo no me creo absolutamente nada. Bueno, pues este chaval al día siguiente estaba totalmente colgado de lo que le ocurrió aquella noche, porque lo que ocurrió aquella noche ya te digo que forma parte de mis recuerdos más aterradores. Cuéntanoslo. El equipo de rodaje, los actores, entre los que estaban, pues por ejemplo, Silvia Abascal o Peris Mencheta, permanecieron en la estancia más grande de este balneario. Vuelvo a repetir, estaba en estado no de ruina, pero casi. Por lo tanto, era la zona más segura. Y nosotros decidimos irnos a la parte baja donde se encontraban los baños sulfurosos, ¿no? Que prácticamente estaban a ras del río que atraviesa todo este desfiladero. Llegamos allí, era un pabellón enorme, te puedes imaginar, las bañeras estaban llenas de bichos, evidentemente no había luz, nos habían colocado un grupo electrógeno con un foco para que pudiésemos ver, el suelo estaba lleno de barro, de troncos, era un lugar prácticamente inaccesible. Y Pedro, como siempre, pues se le ocurrió ir al lugar más difícil, que era al fondo de ese pabellón. Por lo tanto, si algo pasaba, yo siempre se lo decía a Pedro, si algo ocurre, coloquémonos al lado de la puerta. No, siempre había que ponerse al fondo, porque si algo pasaba, había que interactuar con ello, ¿no? Y allí estábamos a altas horas ya de la madrugada, cuando Pedro coloca un micrófono conectado a un altavoz, de tal forma que todo lo que había de ambiente fluía a través del altavoz. Sería muy largo de contar, Miguel, pero te puedo decir que en ese momento, independientemente de las psicofonías que se grabaron, se empezaron a oír voces lejanas que decían algo así como fuego, fuego, me quemo, gritos, lamentos, niños que parecían también lamentarse, es decir, un inframundo de dolor y de pesadilla que en ese instante no entendimos hasta que pocas horas después narramos lo que había sucedido al alcalde del pueblo que había justo al lado del balneario y entonces nos dio unas claves que le daban lógica y le daban sentido a lo que había pasado durante esas horas. Fuego, me quemo. ¿Qué había ocurrido con el balneario? En los años 20-30 del siglo pasado, en la bahía de Santander, se aproximaba un barco cargado de explosivos que empezó a arder. De repente, pues la gente que se encontraba cerca de la línea de playa hizo algo tan sumamente humano y tan morboso como es quedarte mirando a un barco que está ardiendo en mitad del mar. Lo que no sabían es que ese barco estaba a punto de explotar y cuando estalló, prácticamente 2/3 de la ciudad de Santander quedaron completamente destruidos por el fuego y te puedes hacer a la idea de la enorme cantidad, no solo de fallecidos, sino de quemados que quedaron a raíz de este terrible accidente. Bueno, pues como los hospitales y las casas de cura no daban abasto para la enorme cantidad de heridos que había, se habilitaron otros lugares para los malheridos. Por ejemplo, uno de ellos fue el balneario de la Ermida. No me digas. Sí, señor, y eso nos lo contó el alcalde con la cara, bueno, pues más blanca que una de las ceras que había sobre la mesa del castillo de Ribas Santiuste. ¿Cómo termina la historia? Salís tranquilitos de allí del balneario, ahora un sitio increíblemente bonito, ya lo era antes también, pero ahora un sitio que hay que visitar. Pues mira, tranquilitos, no mucho. Fue una noche bastante larga porque además se juntaron todos los elementos. El río de repente empezó a subir una cantidad de agua tremenda, tuvimos que salir porque en esos instantes esa parte en la que estábamos nosotros se podía inundar, truenos, lluvia, la propia circunstancia, pero lo más interesante fue al día siguiente, cuando estábamos comentando con los actores y con el director de la película lo que había sucedido. De repente vimos que Germán, el chico que no creía en lo que nosotros hacíamos, estaba con sus ojos puestos en el visor de la cámara. Y cuando nos acercamos le pregunté yo concretamente, Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y él levantó la cara, tenía la mirada completamente desquiciada y me dijo, bien. Y volví a colocar el ojo derecho sobre el visor de la cámara. Y le digo, ¿pero qué estás haciendo? Nada, viendo lo de anoche. Y claro, me quedé mirando a Juan Vallejo y le dije, pero Juan, si tiene la cámara apagada. Se había quedado completamente colgado. El muchacho estaba en ese instante en el que todo había ocurrido y no había conseguido salir de ahí.
Nos queda muy poco tiempo. Seré contigo toda la noche escuchando historias de estas. No sé si la presencia en 4 o 5 minutitos, el capítulo 8 del libro Susto o Muerte, de estos terrores nocturnos, ¿qué tipo de presencia era? La presencia era... Mira, nunca lo he llegado a saber, Miguel, nunca lo he llegado a saber. Sí te puedo decir que fue algo que a los 5 chavales que formaban parte de esta historia, ahora ficcionada, entre los que me encontraba yo, y estaban mis mejores amigos en el pueblo del que yo soy. Tú sabes que yo soy de un pueblo de Jaén que se llama Villanueva del Arzobispo. Cuando éramos pequeños hacíamos cosas muy particulares, ¿no? Y dentro de esas cosas particulares, pues nos encantaba meternos en sitios abandonados que si tenían una cadena y un candado, mejor que mejor, porque no nos costaba mucho quitar esas cadenas y esos candados, ¿no? Digamos que nuestra imaginación se disparaba en sitios como estos, ¿no? Y en uno concretamente, que era un edificio, no voy a decir cuál, porque seguramente ahora mismo habrá alguien de mi pueblo escuchando, no voy a decir cuál, pero un edificio que tiene unos cuantos siglos de antigüedad. Fue él, se lo digo yo, espera, fue él. Pues allí uno de mis queridos amigos, al que tú conoces, Pedro, pues de repente empezó a ver algo al fondo de una bóveda. Veo una sombra extraña. Decían las leyendas que ahí había una especie de, no sé si llamarlo de demonio, de espíritu maligno o algo por el estilo. El caso es que estuvimos viendo una sombra tremenda que se paseaba de un lado para otro. Yo creo que fue una broma, pero lo cierto es que la moraleja, y es por lo que lo he metido en este capítulo, es porque en el momento en el que aquello apareció al fondo, que vuelvo a repetir, que seguramente sería una persona que nos intentaba dar un susto, pero nosotros hicimos algo tan sumamente humano, y más siendo unos críos, que fue salir corriendo, sin ser conscientes de que a nuestros pies había una superficie que tenía unos 15 centímetros de yeso y a partir de ahí 40 metros de caída, con lo cual yo creo que es lo más cerca que he estado inconscientemente de haberme ido al otro barrio, y mis amigos también. Qué bonito, Lorenzo, que podamos contar estas historias, que son historias, según veo, todas las que has vivido tú, ¿no? Hay muchas que he vivido yo y hay otras que he recogido de gente que las ha vivido, ¿no? Y bueno, hay otras que directamente forman parte de nuestras temáticas. Yo creo que son clásicos, pues por ejemplo, si yo te digo ahora mismo Manuel Blanco, Roma Santa, el lobisome de Allariz, pues lógicamente es de esas historias que en un libro como este, y más siendo ficción, pues es que es el argumento ideal para ficcionar. Te decía que qué bonito poder recuperar esas historias para contárselas a la gente y sacarles un poco de los teléfonos móviles, que la realidad a veces está en estas cosas que se contaban antes, al amor de la lumbre, ¿eh? Y que no hemos perdido, creo yo, la capacidad de escuchar. Creo que ahora mismo, aunque estemos más pendientes de mirar para abajo, a esa pantallita de 6.6 pulgadas y no de mirar hacia arriba con el cielo tan maravilloso que tenemos, o de sentarnos, simplemente de sentarnos a escuchar historias, a escuchar, pues eso, ¿no? La labor del narrador yo creo que es de las más bonitas que puede existir. Y hay historias que merece la pena seguir escuchándolas, porque si no es así, al final nos vamos a consumir en este metaverso, en esta especie de cosa rara que es lo digital, y las historias como estas pues van a acabar desapareciendo. Susto o muerte, terrores nocturnos, la última obra de nuestro compañero Lorenzo Fernández, cada vez más bueno, hablando de estas cosas. Forma de contacto contigo, si quieren saber algo más nuestros oyentes de esa revista que diriges y de tus cosas. Año Cero, y donde volcamos toda la actualidad, y nada, que sigan buscando por ahí, que estamos en Discovery, y seguimos haciendo radio, en fin, que nos puedan encontrar en muchos sitios. Como siempre, un placer, que sigamos durante mucho tiempo dedicándonos a esto que nos gusta, contándolo y compartiéndolo. Que así sea y a ser posible juntos, Miguel. Muchas gracias. Te deseo lo mejor. Saluda a la familia, un abrazo fuerte para ti y seguimos camino. Igualmente, un abrazo para todos. Hasta pronto. Espacio en Blanco, tu cita con lo desconocido, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Y vamos con más citas con el misterio. En esta ocasión será en Murcia y nos vamos a poner en contacto con uno de sus organizadores, Antonio Pérez. Buenas noches, don Antonio. Muy buenas noches, don Miguel. ¿Cómo está usted? Pues yo muy bien. 7º Congreso Más Allá en Murcia, ¿los días? Pues ya sabes, 30 de abril y domingo 1 de mayo. 30 de abril, 1 de mayo, ¿el lugar? Pues como siempre en el Teatro Circo de Murcia, ese sitio tan precioso. Un sitio tan bonito, ¿verdad? Y hay un montón de sorpresas y un montón de gente que va a dar charlas increíbles. Recuérdame algunos. Pues te puedo decir, vamos a tener a Miguel Pedrero,
con alto secreto OVNI sobre bases militares españolas. Vamos a tener a Juan José Revenga, Muerte en Medellín. Vamos a tener a Victoria Braojos, Más allá del tarot. También tendremos a Juan Gómez con El engaño atómico, Paula Guía, Caminando entre dos mundos. Ya sabes que tendremos esta ruta a la Murcia mágica y misteriosa para todo el mundo. Que yo nunca he podido hacer, pero bueno, algún día lo haré. Oye, este año podría ser el bueno. Bueno, vamos a ver. Después vamos a tener también a Jesús Callejo. Vamos a tener, como bien sabes, un merecido homenaje que queríamos hacer en el 15 aniversario. Va a ser en el 17, pues ya sabes, a Fernando Jiménez del Oso. El gran maestro. Vamos a estar allí, pues acompañando a Fernando López del Oso, pues diferentes amigos. Estarás tú, estará Pedro Amorós, estará Lorenzo Fernández Bueno. Bueno, yo creo que va a ser algo entrañable el recordar a Fernando, y como siempre, sabes que es un congreso totalmente solidario. Este año los beneficios pues irán pues para Asido Murcia, Asociación para Personas con Síndrome de Down. Y yo he de decir que no voy a estar físicamente, sí estaremos en espíritu y vamos a estar, bueno, con la magia de la tecnología acompañando en ese legado del oso, haciendo ese homenaje a Fernando Jiménez del Oso. Forma de contacto para la gente que quiera, todavía hay posibilidad de entradas, ¿no? Para poder... Por supuesto, pues es fácil, como siempre, entrar a la página web del Congreso, congresomasallá.com. Bueno, ahí tiene para hacer las reservas de entradas. Y bueno, pues esperamos a todo el mundo. También este año hemos incorporado pues el que puedan incluso hacerse con alguna camiseta exclusiva de ese congreso, alguna taza. Ya sabes, la cuestión es sacar el máximo rendimiento posible al poco dinero que entra, con el fin de ayudar a lo máximo posible a esta gente con síndrome de Down. Misterio solidario, más allá. Antonio, enhorabuena. Seguimos adelante. Muchísimas gracias, Miguel, como siempre. Un abrazo. Un fuerte abrazo. Terminamos esta primera hora del Espacio en Blanco. Tras las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, regresamos. Quedan muchos temas de interés esperando en este programa especial de Semana Santa, y la recomendación es de que no os lo perdáis. Redes sociales abiertas en Facebook, Twitter e Instagram, Blanco Radio, dispuestos para vuestras comunicaciones. Algo de alquimia y una visita especial nos espera en el segundo tiempo del Espacio en Blanco. Nuestros compañeros nos dan la actualidad y volvemos enseguida. El Espacio en Blanco continúa.